Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy, como ya te lo había prometido en videos anteriores de la Santa Muerte, en los últimos que salieron de hecho, te traigo la segunda parte de la recopilación de los mejores relatos de este año 2023 que acaba de pasar. También es para los nuevos suscriptores que se van sumando. Si tú ya eres un viejo suscriptor de este canal, primero te lo agradezco muchísimo, de corazón. Al igual también, si disfrutas los relatos de la Santa Muerte, te insto para que los veas nuevamente si es que ya los viste. De igual manera, te agradezco mucho que hayas pasado. Ya sabes, deja tu like, comenta. Si quieres compartir algún relato que te pasó, te dejo el correo en la descripción de este video. Sin mayor preámbulo, vamos con esta recopilación, la segunda parte de los mejores relatos de este 2023. El tatuaje de la Santa Muerte. Francisco era un joven quien toda su vida había tenido una fuerte exigencia por parte de sus padres, quienes eran sumamente estrictos y siempre le habían pedido que tuviera las mejores calificaciones en el colegio. A su vez, le habían inscrito a una escuela de idiomas, matemáticas, aparte del colegio. En todas estas actividades se le exigía que fuera el mejor. Era abrumador para Francisco la cantidad de actividades extraescolares en las cuales siempre se le pedía la excelencia. Así Francisco fue creciendo con un tipo de vida algo complicada por la cantidad de exigencia por parte de sus padres, quienes creían que si lo educaban de esa manera, su hijo tendría una vida sumamente competitiva y sería el mejor estudiante, y a su vez tendría una vida resuelta y exitosa en la adultez. Así Francisco, quien tenía unos excelentes promedios, logró ingresar a la escuela de medicina, pero al igual, ya estando en la universidad, notaba que la exigencia académica, la competencia con otros estudiantes, era bastante dura y a su vez también se le complicaba más, puesto que no tenía amigos. Era algo que se le dificultaba mucho, ya que por la exigencia y casi incluso una obsesión por parte de sus padres en la infancia de Francisco, desafortunadamente no le estimularon para que tuviera habilidades sociales ni herramientas para relacionarse fácilmente con otras personas, lo cual hacía que tuviera una desventaja académica en la cuestión de desarrollar lazos de amistades, los cuales le servirían como apoyo mental o para reforzar temas estudiantiles, apoyándose con compañeros para estudiar. Y a pesar de que le costaba bastante trabajo a Francisco el poder pasar las materias en la Facultad de Medicina, aún así, hacía su mayor esfuerzo para tratar de no defraudar a sus padres. Así fue que pasaron algunos años y Francisco ya hacía sus prácticas profesionales en un hospital público, cuando una noche llegó una ambulancia con una persona que había recibido 14 impactos de arma de fuego directamente en el cuerpo, cosa que era para que el sujeto ya hubiera perecido, incluso porque muchos de los impactos que había recibido se habían alojado en zonas vitales. Los paramédicos lo bajaron y Francisco veía asombrado que ese hombre seguía aún con vida, a lo que el doctor más experimentado
y quien estaba a cargo de esa área de urgencias, volteaba a ver a Francisco y le decía ese doctor experimentado a su aprendiz: mira, de seguro ese hombre tiene tatuajes y es adepto a la Santa Muerte, puesto que en efecto este hombre ya debería de estar muerto sin duda alguna. Pero vamos a ver si me equivoco. Así, a ese hombre que había llegado sumamente grave y herido, le empezaron a retirar sus prendas bañadas en sangre, y para asombro de Francisco, veía que esa persona herida tenía un enorme tatuaje de la Santa Muerte en el pecho, al igual una cadena que parecía de plata, de la misma figura. Francisco se acercó al doctor experimentado a cargo de esa ala de urgencias y, bastante sorprendido, sin saber cómo era que ese doctor había previsto que ese hombre era adorador a la Santa Muerte, le preguntó que cómo era que él sabía ese dato previo a retirar las prendas. Aquel experimentado médico solo respondía: más sabe el diablo por viejo que por diablo, con una tenue sonrisa, y se marchaba a su oficina a darle orden a su papeleo. Así le trataban de salvar la vida a ese hombre, quien había llegado bastante herido. Sin embargo, los signos vitales y el estado de gravedad aparentaba que ese hombre no pasaría tan siquiera una noche más de vida. Así Francisco fue a notificar el estado de gravedad a aquel viejo doctor y le informaba todo el panorama médico, y también daba su predicción fatalista, mencionando que ya no se podía hacer nada más para salvar la vida de ese hombre, y que solo era cuestión de esperar el momento de muerte, de que en cualquier minuto de ese lastimado adepto a la Santa Muerte pasaría y moriría. Sin embargo, ese viejo médico prendía un cigarro, sacaba una botella de whisky de un cajón de su antiguo escritorio, y ese experimentado médico le decía a Francisco: toda la ciencia lógica, médica y biológica apunta a que aparentemente ese hombre debe morir. Eso yo lo sé, pero ya en un pensamiento más mágico, más místico y totalmente desapegado a la mera ciencia, y basándome en mis años de medicina, te puedo decir que tal vez ese hombre se recupere y salga con vida. Para Francisco era algo totalmente ilógico, pues los resultados médicos no mentían. Esa noche aquel hombre se desangraba y emitía quejidos agónicos, pero también Francisco y personal como enfermeras y camilleros veían una sombra que merodeaba a aquel moribundo que parecía que no lo dejaba morir. Así pasaban los minutos, horas y días, y ese moribundo seguía aún con vida, independientemente de los pronósticos fatalistas. Ese hombre, a las semanas, regresó en sí, bastante lastimado, pero con sus heridas mucho mejor. A su vez, también la fiscalía le investigaba, aparentemente por estar en una situación delictiva. El tiempo seguía transcurriendo y la mejoría de ese hombre cada vez era más notoria, pero también ya se le estaba procesando por eventos legales y o delictivos en contra de esa persona. Así, ese hombre logró recuperarse con varias secuelas, claro está, pero con vida. Así salía de ese hospital, salía para enfrentar un proceso legal. Sin embargo, para Francisco era algo sumamente sorprendente que ese hombre hubiera logrado salir con vida, y aún
era mucho más sorprendente que aquel anciano médico, a pesar de toda lógica aparente, hubiera logrado predecir que existía una gran oportunidad de que no muriera. Así que Francisco, al par de noches que le dieron de alta a ese hombre, se acercó con aquel médico experimentado y le preguntó sobre la Santa Muerte. Y también le preguntaba que cómo había pasado ese evento, que incluso podría describirse como un milagro. Aquel viejo médico sacó su botella de whisky y sirvió 2 tragos. Le invitó uno a Francisco, a lo que Francisco se negó, puesto que ese joven estudiante jamás había bebido ninguna gota de alcohol. Pero aquel viejo doctor le insistió que lo bebiera, o que de lo contrario no le diría nada. Así que Francisco tomó el vaso de whisky y escuchaba bastante atento a aquel doctor, quien le decía: yo no sé si la Santa Muerte sea buena o sea mala. Mi trabajo es salvar vidas y es algo que me gratifica. Yo no soy adorador a la Santa Muerte, pero sí tengo experiencia de años y años. Y ese era un patrón que yo comencé a ver, que quienes eran adeptos a la Santa Muerte tenían más posibilidades, independientemente de los daños físicos que tuvieran. Eran más propensos a conservar la vida. Yo ya estoy viejo y créeme, he visto tantos casos similares que por eso lo dije con tanta seguridad. No sé si la Santa Muerte sea una entidad oscura, pero tampoco sé si sea una entidad de luz, milagrosa y bondadosa. Jamás me he adentrado a ese tema. Solo sé que sí tiene energías bastante misteriosas, que tal vez tú o yo no sabemos realmente cómo funcionan. Pero eso sí, mi aprendiz, te diré algo. Yo la respeto independientemente de cualquier cosa. Yo no me meto con ella. Y los favores de esa señora no solo son de cosas para que te mantengan con vida. Los favores son en general: amor, dinero, vida, salud, venganza, etc. Y son temas a los cuales no me quiero adentrar. Yo ya soy un viejo y yo respeto y continúo con mi vida. Eso es todo lo que te puedo decir. No sé más, no sé nada más de la señora. Francisco escuchaba maravillado esa narrativa de ese viejo médico, cuando acto seguido se escuchó la ambulancia y se preparaban para recibir otro caso de urgencias. Y en una ambulancia llegaba nuevamente otra persona con al menos 18 impactos de arma de fuego. Incluso esa persona llegó peor que la anterior. Francisco, al verle, fue de inmediato con el experimentado médico y le preguntaba que si ese hombre también sería posible que fuera adepto a la Santa Muerte. Aquel médico anciano solo respondía: ve a averiguarlo tú mismo, con una cínica sonrisa. Así que mientras retiraban las prendas bañadas en sangre de ese herido, la sorpresa era que sí, en efecto, también tenía bastantes tatuajes de la Santa Muerte. Pero ese escenario ya era familiar para ese joven médico. Y justo ese hombre, quien debería ya estar muerto, también sobrevivía, aparentemente por el favor de la Santa, quien también le estaba protegiendo. Eso era algo totalmente fascinante para Francisco, pues eso era algo fuera de la ciencia. Así que Francisco comenzó a adentrarse a conocer más
de esa entidad conocida como la Santa Muerte. Él ya había sido testigo de primera mano de los milagros de la Santa. Entonces, ese joven estudiante de medicina veía que la señora era sumamente milagrosa y que también era piadosa. También veía que se le tenía que venerar y ofrecer ofrendas. Incluso ese joven se adentró tanto de una manera, incluso un tanto obsesiva, pues Francisco también quería tener favores de la señora. Quería adorarle para pedirle que le ayudara a obtener las mejores calificaciones de todo el plantel y también que le consideraran para una plaza en algún hospital de renombre y así poder llenar las expectativas tan altas de sus exigentes padres. Así que fue y compró una figura pequeña de la Santa Muerte. Comenzó a rezarle y pedirle que fuera el mejor estudiante y también el más popular de todo el plantel. Le rezaba a la Santa Muerte para que le diera claridad en los estudios, también para lograr tener una novia bonita. Y sorprendentemente, después de semanas en las cuales a diario rezaba las oraciones de la Santa Muerte, le prometió que si le daba lo que él quería, lo que él le había pedido, se pondría un tatuaje de la niña blanca. Al par de días llegarían los resultados de una serie de exámenes de varias materias y sorprendentemente Francisco salía sobresaliente con una calificación perfecta. Sorprendía a todos sus compañeros y le comenzaron a hablar para pedirle estudiar con él. Claro que él accedía y así se fue haciendo popular. Se hacía de amigos y conocidos y salía con bellas jóvenes. A su vez le agradecía a su figura de la Santa Muerte, pero no se hacía el tatuaje. Sin embargo, la niña blanca ya le había hecho el favor. Sin embargo, Francisco continuaba recibiendo la gloria de ese favor sin inmutarse por pagar su deuda con la señora. A su vez, ese favor no era suficiente para él. Ese joven practicante de medicina quería más y quería que le ofrecieran una propuesta laboral para cuando terminara la universidad ya tuviera un trabajo competitivo. Fue otro favor que sin dudarlo se lo pedía a la Santa Muerte, pero esta ocasión le prometía que le haría un gran altar en su habitación si le cumplía el otro milagro. Y también le decía que no olvidaba el primer trato, refiriéndose al tatuaje que aún le debía. E igualmente, como la primera vez que le hizo el milagro, de manera sorpresiva en el hospital donde hacía sus prácticas, le ofrecían un puesto laboral cuando se terminara de graduar. Francisco para ese momento vivía en abundancia y así pasaron los meses, pero ese joven no cumplía ninguna de las promesas que le había hecho a la señora. Incluso ya ni siquiera le rezaba, ni le adoraba tampoco, pero sí estaba gozando de manera satisfactoria de los favores. Un día, mientras le tocaba hacer guardia en el hospital, ya en la madrugada, llegó una persona que aparentemente había sufrido un accidente automotriz bastante violento. Llegó con múltiples fracturas expuestas, hemorragias internas y externas. Los médicos no sabían cómo era que ese hombre aún seguía con vida. Así que al estarle retirando las prendas, Francisco veía que tenía un tatuaje de la Santa Muerte en la espalda.
y Francisco solo recordaba el pendiente que tenía con la señora, pero incluso así no le daba mayor peso. Pero ese hombre moribundo, esa noche no moría, tampoco las siguientes, hasta que al par de semanas, después de bastante tratamiento médico, regresó en sí, bastante agotado, y con un tremendo esfuerzo, apenas podía articular frases y palabras. Así que cuando regresó en sí, Francisco fue a tratar de explicarle al paciente todo el informe médico. Aquel hombre lo veía a los ojos, directamente le sonreía y le decía: «Doctor, le digo algo, estoy sumamente maltrecho y malherido, pero mi niña Blanca ayer me visitó y me dijo que me voy a salvar. Por eso, a pesar de estar así, postrado, tengo esperanza. Pero también mi niña Blanca me platicó de usted, doctor, de todo lo que usted le prometió y que no le cumplió. Y no solo eso, que cuando obtuvo el favor, simplemente la olvidó. Doctor, yo sé que parece que estoy aquí cerca de morir, pero aunque no lo crea, para este momento yo tengo más vida que usted, y lo lamento, ya que parece ser una buena persona, pero lo que hizo lo va a pagar bastante caro, desafortunadamente». Así Francisco escuchó eso que le retumbó el cerebro. Solo salía de ahí y se iba a pensar profundamente, pero ya era bastante tarde para arrepentirse y tratar de remediarlo. Ese día, varios de sus compañeros lo veían disperso, triste y pensativo. A varios de sus compañeros les decía que estaba a punto de morir, que iba a morir pronto, pues que había visto a lo lejos a la señora viéndole directamente con una cara de enojo. Sus compañeros no sabían realmente a qué se refería. Sin embargo, creían que solo era producto del estrés por tanto cansancio. Pero más tarde, para asombro de todos y más de quienes le escucharon ese mismo día decir por su propia boca que iba a morir, se daba la noticia de que habían encontrado a Francisco en su habitación. Ese joven se encontraba tirado en el suelo, con una expresión de horror en el rostro, sin ningún signo vital. Ese médico había muerto ese día, pues la señora se encargó de cobrar esos favores que jamás había pagado. La Santa Muerte y el millonario. Existía un barrio que siempre había tenido muchos adeptos a la Santa Muerte, pues había un complejo de varias vecindades en renta, ya que en el momento en que se construyeron, se podría decir que era un área un tanto rural, que estaba en la orilla de la ciudad. Sin embargo, no pertenecía de lleno a la ciudad, y la gente que vivía en esa área era gente de escasos recursos normalmente. Eran personas excluidas, y en ese lugar se daba bastante el pandillerismo. Había muchos migrantes, expresidiarios, que solo podían vivir en esas sucias vecindades, que incluso en esos lugares tenían que compartir los baños con los otros habitantes. Había una señora que era adoradora a la Santa Muerte, ya que ella aseveraba que de niña había estado envuelta en una balacera y que un esqueleto con un vestido ampón
y una larga y sedosa melena le había cubierto con una larga manta negra, la cual portaba, y que mientras esa señora le cubría, ella escuchaba los disparos y los gritos agónicos del exterior. Pero esa niña de nombre Jazmín, a pesar del inminente caos que escuchaba, producto de aquella balacera, jamás se había sentido tan protegida. Incluso sentía una reconfortante calidez de bienestar. Y también se encontraba lejos de tener miedo por esa calavera que le protegía. Incluso ese esqueleto volteaba a verle a los ojos de la niña. Y Jazmín miraba esos dos orificios profundos y negros de aquella calavera. Y esa señora le decía con una voz un tanto dulce: Jazmín, el día de hoy tú no puedes morir, porque tú tienes un destino bastante importante, en el cual ayudarás a personas en desgracia y metidas en la miseria total. Así, solo se quedó en el cobijo de esa entidad, hasta que el sonido de los disparos se detuvo. Cuando comenzó a escuchar sirenas y ambulancias de policía, y sentía que esa señora de esqueleto retiró el manto y desapareció instantáneamente. Cuando veía un terrible escenario en la calle, con gente muerta, disparos por doquier y sangre a chorros, ella era la única sobreviviente de ese sitio. Cuando un policía le preguntó sobre lo sucedido y cómo había logrado salir viva de esa masacre, ella contó su relato a los policías, cosa que no le creían, pues pensaron que Jazmín había quedado tan conmocionada por ese evento que le había hecho tener alucinaciones sobre lo ocurrido. Pero esa niña siempre recordó ese suceso y constantemente pensaba en esa entidad, y sin saber de quién se trataba, aún así le rezaba y le adoraba. Y también tenía sueños con esa calavera con el cabello largo. Un día, siendo ya una joven Jazmín, salía a un mercado al cual ella nunca había asistido. Ahí, en ese mercado, veía una figura muy parecida a la cual ella recordaba le había salvado su vida en su niñez. Y Jazmín, con un tanto de curiosidad, se acercó con la vendedora y le preguntaba sobre esa figura. La vendedora le decía que era la Santa Muerte, una entidad sumamente milagrosa, bondadosa, efectiva, pero en aquella época era un tanto desconocida. Así que Jazmín le decía a la vendedora que ella ya la había visto con anterioridad a la Santa Muerte y que le protegió cuando ella solo era una niña. También le preguntó el precio de esa figura y la vendedora lo tenía a un precio un tanto alto, pero Jazmín, sin importarle, dejó de comprar justo los productos los cuales iba buscando y también los productos para el mandado de la semana. Todo para poder comprar esa figura a la que le debía tanto. Y así se hizo propietaria de aquella figura de estatura mediana. Y también la vendedora le mencionó que tenía que darle ofrendas, hacerle oración constante y que sus milagros y peticiones se cumplirían, que jamás le abandonara ni le ofendiera, pues que a diferencia de otros santos, la niña blanca sabía castigar con mano dura y severa. Jazmín dijo que jamás le ofendería, pues a ella le debía la vida, literalmente. Jazmín, quien tenía orígenes humildes
y vivía en ese complejo de vecindades. Ese día llegó a su casa e instaló su altar en su habitación. Y así, a diario le hacía oración y ocasionalmente le pedía alguno que otro favor o milagro. Un día, un niño de esa vecindad se encontraba bastante enfermo y lo llevaron al hospital, pero los médicos lo desahuciaban totalmente, aseverando que tenía una fuerte infección y que era poco probable que sobreviviera. Así, un día, la madre de ese niño se encontraba llorando después de esa noticia, y Jazmín, al notar el llanto agónico de esa madre, le decía que le pidiera a su santita, a la piadosa Santa Muerte, el milagro para sanar a aquel niño. Esa angustiada madre no sabía quién era la Santa Muerte, pero Jazmín le explicó sobre esa entidad. Posteriormente, la llevaba a su altar donde tenía esa figura y le decía que le pidiera de corazón sobre la salud de su hijo. Esa señora, desesperada por su hijo, le pedía a la Santa Muerte que le restableciera la salud al infante. Lo hacía con bastante fe y devoción. Lo hacía a pesar de no conocer a la Santa Muerte. Y justo la mañana siguiente, después de efectuar su oración, tenía la sorpresa de que su hijo había recuperado la salud, con un gran asombro por parte de los médicos. Y fue todavía más impactante cuando el niño le decía a su madre que una noche anterior una señora con cara de esqueleto había ido a visitarle y que le tocó la mano y la frente, y que a partir de ese punto se comenzó a sentir mucho mejor. El pequeño se recuperó y así se dio la noticia de lo que aparentaba ser un milagro por parte de esa entidad, la cual era un tanto desconocida por parte de los integrantes de la vecindad. Sin embargo, al correrse la voz, muchas personas comenzaron a visitarle para pedirle favores y milagros y rendirle oración. Era así que Jazmín, al ver que su señora era sumamente querida y con el deseo de que todos la conocieran y que la Santa Muerte pudiera ayudar a todas las personas, pedía una cooperación para que le hicieran una capilla y así todos pudieran venerarle y rezarle, y con el dinero que los fieles devotos dejaran podrían construir cada vez más una capilla más completa y decente, para que todos tuvieran el acceso de algún milagro o simplemente pedirle y rezarle. Y así era que la gran mayoría de personas de esa vecindad estaban de acuerdo, pues ya eran bastante las personas que veneraban a esa figura, y a su vez todas las personas se sentían agradecidas. Aparte que era un tanto incómodo para Jazmín estar recibiendo visitas dentro de su casa todo el tiempo para ver esa figura. Entonces ponían una capilla para la Santa Muerte. Al inicio solo era una capilla humilde en la cochera de esa vecindad, pero posteriormente y pasando los años, la gente seguía llegando de diferentes sitios, hasta que esa capilla se convirtió en un gran templo, el cual era visitado por demasiados adeptos de la Santa Muerte. Incluso se hizo un sitio con bastante veneración hacia la Niña Blanca, y llegaba gente de todos los sitios con ofrendas para su señora. Se hacían fiestas en las cuales hacían una gran procesión anual. En dicha procesión sacaban a la calle a esa figura y detrás una enorme multitud de fieles venerándole y siguiéndole. Pero ese complejo de vecindades cada vez estaba más abandonado, y no solo eso, cada vez se llenaba más de criminales y vagabundos.
Era así que el dueño de esos complejos, quien era un millonario que tenía bastante dinero, aquel millonario ya no estaba interesado en seguir manteniendo esos complejos habitacionales. Entonces, daba un ultimátum a los habitantes de ese sitio que se demolería aquel lugar y que tenían 3 meses para desalojar el sitio en su totalidad, pues ese millonario tenía otros planes para aquel terreno. Aquel hombre quería asociarse con otra gente de dinero, demoler esos complejos y construir un enorme centro comercial. Y también esa noticia llegaba para todos los residentes de esas vecindades. Muchos de ellos se molestaban, incluso cuando bastantes de ellos llevaban tiempo sin pagar ni un peso de renta. Otros se molestaban porque era el lugar en el que tenían viviendo por toda su vida. Pero la molestia de la gran mayoría era porque sabían que eso implicaría la demolición del templo de la Santa Muerte. Así que esos devotos trataban de negociar algún acuerdo con el millonario para intentar convencerle de que al menos aquel acaudalado hombre dejara ese templo erguido de la Santa Muerte. Era lo único que le pedían, pues era una comunidad muy grande la que ya se había formado. Pero ese millonario no lo veía como una opción real, ya que él comentaba que ese templo iba a acorrientar y devaluar el centro comercial y también traer gente detestable. Jazmín, quien ya había dejado de ser joven y era una señora, era a quien más pesar le daba a aquel templo que había sido creado con tanta gente, tantos milagros, y así tan fácilmente fuera a ser demolido. Tantos años y trabajo, sobre todo tanta fe de personas que construyeron ese templo, que se fuera a acabar para esa comunidad solo por designios de una persona empujado por la avaricia. Era así que Jazmín fue a ver a aquel millonario y a su vez le llevaba como regalo una figura de la Santa Muerte. Ese millonario no la quiso recibir, así que solo dejó con la asistente de aquel hombre la figura de la Santa Muerte, con una carta pegada. Y cuando la asistente le hizo entrega de ese presente que le dejó Jazmín a aquel hombre, ese hombre tomó la carta. Le daba curiosidad saber qué diría. Le ordenó a su asistente tirar esa tenebrosa figura, cosa la cual así hizo la asistente. Jazmín le decía en la carta que le mandaba esa figura de la Santa Muerte y que le diera una oportunidad en demostrarle lo milagrosa que era y que le iría muy bien en sus negocios y en todos los aspectos de su vida. Pero también esa carta mencionaba que no se metiera en contra de ella, y mucho menos tirando ese templo de la Santa Muerte, que con gusto se le podría comprar ese terreno donde se encontraba ese templo, y que al estar en los límites de su propiedad no le afectaba en nada en sus planes de construcción. Le advertía que la dejara en paz, que no le molestara. Así ese millonario solo rompió la carta riéndose, burlándose de Jazmín y de la Santa Muerte. Pasaron un par de días y ese millonario, al llegar temprano a su oficina, veía que la figura de la Santa Muerte se encontraba nuevamente sobre su escritorio. Pero ese día ese hombre había llegado más temprano de lo habitual. Por ende, aún no llegaba la asistente. Así que tomó la figura de la Santa Muerte y la estrelló en la pared y decía: «Maldita figura,
Ya estoy harto de ti. ¿Cómo esa gente puede creer en algo como tú? Y no tengo la necesidad de realmente demoler tu templo. La verdad, ese terreno ni siquiera lo necesito. No influye en lo más mínimo en mis planes. De hecho, será un terreno baldío. Pero prefiero que sea un terreno baldío a ver a esa gente que te adora. Si ni siquiera creo en Dios, tampoco en el diablo, ¿cómo voy a creer en algo tan absurdo como la Santa Muerte? Yo solo creo en el dinero. El dinero es mi Dios y nadie más. Así comenzó a pisar esos pedazos restantes, fracturados que quedaron de la figura. Cuando llegó su asistente, unas horas más tarde, aquel señor le mandó llamar y le regañaba por no haber tirado la figura de la Santa Muerte y haberla dejado sobre su escritorio. Pero aquella asistente aseveró que sí la había tirado a la basura, que ella no sabía qué había ocurrido. Ese millonario estaba muy enojado y claro que no le creía, solo le reprendió. Así pasaron los días y cada vez más se iba demoliendo las vecindades. Se puso una fuerte valla para impedir que la gente ingresara. Así era que Jazmín y los fieles solo esperaban que ese hombre se tocara el corazón para que no derrumbaran el templo de la Niña Blanca. Sin embargo, todo eso fue infructífero, pues al final ese templo fue demolido. Y realmente solo fue por un capricho de aquel millonario, ya que ni siquiera le afectaba en los planes ni en la construcción de su centro comercial. Al día siguiente, en el cual se había destruido el templo de la Santa Muerte, aquel hombre al llegar a su oficina veía nuevamente que había una figura. Era la misma figura. Estaba nuevamente sobre el escritorio, pero la figura había cambiado. Tenía un semblante de enojo e ira. Entonces, aquel hombre pensaba que algún bromista le estaba jugando algún tipo de mala broma. Entonces tomó la figura de la Santa Muerte, le quitó la cabeza y la usaba como cenicero para vaciar las cenizas de su puro. Así, un día que ese hombre se quedaba hasta tarde trabajando, mientras que la mayoría de empleados ya había partido a casa, en ese corporativo se fue la luz. Aquel hombre, bastante molesto por no poder continuar trabajando, solo decidió partir a su casa. Fue por su automóvil al estacionamiento, pero veía que en el asiento del copiloto se encontraba esa figura de la Santa Muerte. Ese hombre seguía con la idea de que algún bromista quería hacerle perder la cordura. Así que tomó la figura de la Santa Muerte y nuevamente la aventó contra la pared. Se dispuso a manejar rumbo a su casa, cuando prendió la radio para escuchar las noticias, e iba bastante tranquilo escuchando el noticiero. Pero en la radio escuchaba, muy sorprendido, una voz bastante tenebrosa que decía: A ti solo te importa el maldito dinero, y yo estaba dispuesta a darte mucho más. Te di varias oportunidades. Incluso yo no hubiera tenido ninguna venganza en contra tuya si tus acciones hubieran sido realmente por negocios. Pero tú tenías odio contra los adeptos de la Santa Muerte y contra de mí, la Santa Muerte. Es por eso que no puedo dejar pasar en alto esta acción. Quienes me conocen saben que soy misericordiosa, soy bondadosa, soy milagrosa, pero quienes me conocen también saben que conmigo no se juega. Aquel hombre, ya con bastante miedo,
Trataba de apagar la radio del coche, sin embargo, seguía emitiendo esa voz. Aquel hombre, bastante asustado, solo seguía acelerando su auto, cuando por el retrovisor veía una calavera con una sedosa cabellera y sosteniendo un puro, y la señora le decía: Te pudo haber ido sumamente bien conmigo, pero preferiste ser mi enemigo. Así que ve a tu fin. Es tu hora de morir. Ese auto tomaba mucha velocidad y perdía los frenos. No podía detener su marcha, hasta que impactó violentamente contra un muro. La muerte era inminente. Cuando llegaron los servicios médicos, le encontraron ya moribundo, con múltiples lesiones, pero al encontrarle, veían que había una figura de la Santa Muerte a un lado de él. El semblante de esa figura era de felicidad, tenía una enorme sonrisa. Después de tiempo, Jazmín compró otra figura de la Santa Muerte y se dispuso a comenzar desde cero. Y así lo hizo. Cambió de lugar. Comenzó con una simple y humilde capilla nuevamente, pero los adeptos fueron llegando poco a poco nuevamente. El milagro de la Santa Muerte. Camila era una mujer que, siendo bastante joven, tomó las peores decisiones que pudo tomar, ya que a esa joven mujer no le faltaba nada. Tenía buenos padres quienes veían por ella y proveían bastante bien económicamente. Ella era estudiante y lo único que le pedían era que tuviera buenas calificaciones. Diario que Camila iba de regreso por la tarde a su casa después de la escuela, veía a un joven de su misma edad, pero ese joven parecía no estudiar, tampoco trabajar, solo parecía estar de vago con otros amigos quienes se la pasaban en la calle, perdiendo el tiempo. Pedían dinero a todos los que pasaban para comprar cigarros y cervezas. Jorge era el nombre de ese joven, y a diario que pasaba Camila, él le mencionaba lo hermosa y bella que era. Camila sentía nervios, pero también a leguas. Ella sabía que ese chico no era el mejor partido, y que incluso su madre siempre le había advertido que se alejara de jóvenes como él. Pero ella no solo sentía nervios, también era una sensación que le gustaba, pues aún era bastante joven y comenzaba apenas a experimentar ese tipo de sensaciones. Y a su vez, ella misma en su mente se hacía historias totalmente irreales de amor con ese joven, quien comenzó a verlo atractivo por ese deseo de tener una linda historia de amor. Así que Jorge comenzó a hablar con ella siempre que iba de regreso de la escuela. Así comenzaron una relación de noviazgo, pero Camila se lo ocultaba a su madre, pues ella sabía que su madre estaría en contra de esa relación y no vería con buenos ojos a ese muchacho, cosa que era totalmente real. Un día su madre, al regresar de un mandado, pasó por donde esos jóvenes se daban cita y los veía besándose, pero no de una manera inocente, más bien era de una manera bastante intensa. La madre le habló a Camila y le reprendía bastante duro, al igual que su padre. Le prohibieron volver a ver nuevamente a ese joven que se veía como una
pésima y mala influencia. El padre pasaba por ella a la salida de la escuela, asegurándose de esa manera de que Camila no vería a Jorge. Habrán pasado semanas y los padres comprendían que no le podían tener totalmente en encierro. Así que Camila aprovechó una salida a la papelería, en la cual se desvió y fue a ver a Jorge de manera rápida. Ambos jóvenes se veían y lloraban por esa separación forzada, pero Jorge le proponía marcharse juntos, dejar todo y partir a otro lado donde no les impidieran estar juntos. Y Camila, por su juvenil inexperiencia y creyendo que la vida era como un cuento de princesas donde todos los finales son felices, aceptó la propuesta y se marcharon en ese momento a otro estado. Compraron los boletos de autobús con el poco dinero que tenían, pero ya no tenían más dinero que ese que habían gastado ya. Así viajaron por horas y llegaron a un estado alejado. Ambos jóvenes tenían hambre, pero no tenían dinero. Tampoco tenían dinero para quedarse en algún lugar decente. En un inicio, eso no era importante, ya que estaban juntos y creían que eso era pasajero y que rápidamente estarían bien, cosa más alejada de la realidad, pues a Jorge no le gustaba trabajar, jamás lo había hecho. Tampoco a Camila, quien jamás había tenido la necesidad de hacerlo. Así que mientras esperaban que la solución llegara mágicamente, decidían quedarse debajo de un puente y comenzaron a consumir tiner, ya que con eso no sentían hambre ni sentían frío tampoco. Solo cuando se les terminaba ese líquido industrial salían a pedir. Había gente que ocasionalmente les daba algo de comer. Había otros quienes le daban algunas monedas, pero se engancharon tanto al vicio que ya no les importaba nada. Camila ya no quería regresar a las comodidades de su casa, ya que estaba consciente cómo defraudó la confianza de sus padres, y sumando el terrible semblante que ya cargaba, el cual era de una persona adicta, el semblante totalmente destrozado y demacrado, nada que ver con la hermosa jovencita. De eso ya no quedaba nada. Toda su belleza se marchitó en solo un par de años. En la cercanía de ese puente había una capilla de la Santa Muerte, y a Camila le gustaba asistir, pero solo por afuera, y no era realmente porque ella fuera devota de la Santa Muerte, más bien era porque los devotos, al salir de hacer oración, normalmente le ayudaban con alguna moneda. Jorge, quien vivía la misma situación que Camila, tampoco le importaba ya nada. Solo quería olvidar su realidad, inhalando ese solvente. Un día, Jorge salió tanto de su realidad que al estar deambulando, no notó un carro que se acercaba y le impactó violentamente. En el momento no murió, pero le llevaron a un hospital, una ambulancia. Pasaron los días, semanas, y jamás regresó. Camila le esperó, pero incluso jamás fue ni siquiera a ningún hospital a preguntar por aquel joven. No tenía ni dinero para el transporte, y si tenía dinero, prefería mejor comprar más tiner o algún solvente. Camila jamás derramó ninguna lágrima por Jorge. No supo si murió o no, pero la verdad era que para ese punto
ya ni siquiera le importaba. Si regresaba estaba bien, pero si no lo hacía en esa instancia, ya le daba igual. Un día, había una noche en particular, ese día se le había acabado todo el solvente a esa mujer, y sin los efectos, pensaba reflectivamente y analizaba que por qué fue tan estúpida. Tenía todo, nunca había sido ni maltratada, que por el supuesto amor hacia ese joven, solo fue una tonta ilusión, y que ese terrible vicio ya la tenía enganchada, y que jamás podría liberarse de ese maldito vicio. Esa noche era tan fría que Camila decidió mejor ir a otra parte donde el aire frío no pegara con tanta violencia, y caminó sin rumbo, pero a un lado de la capilla de la Santa Muerte vio un lugar que parecía bueno para no soportar ese intenso frío. A la mañana siguiente se encontraba temblando y solo pasaba una señora, quien era la encargada de esa capilla. Incluso ella la había mandado edificar, y veía ahí a Camila temblando. Veía que era muy jovencita, y esa señora solo le despertó y la invitó a entrar a su casa para darle un plato de comida caliente, cosa que así hizo. Le dio un plato de comida, le dejó tomar una ducha tibia y también sacó ropa limpia y se la ofreció. Esa señora le mencionó que esa ropa era de su hija, quien ya había muerto hace algunos años. Camila le preguntaba que por qué era tan buena con ella, y esa señora le decía que le recordaba a su hija y que porque ella tenía una gran encomienda en ayudar a las personas que estuvieran en una terrible situación, justo como esa joven. Al igual, también le preguntó que si quería salir de esa miseria y recuperar su vida. Camila respondió que sí, que era lo que más anhelaba. Y esa señora mencionó que su santa patrona podría hacerle el milagro, y que la flaquita solo pedía que tuvieran devoción y compromiso para no recaer, pero que si no aprovechaba esa segunda oportunidad, la propia niña blanca regresaría para quitarle la vida, que si estaba dispuesta a pagar ese precio. Camila mencionó que sí, que simplemente quería salir de ese terrible mundo. Así que la señora le pidió a la joven que le acompañara a un patio que tenía en la parte trasera. Dicho patio en el que tenía varios tipos de plantas en macetas. Así comenzó a arrancar muchos tipos de hierbas. Una en particular tenía una flor parecida a calaveras. Comenzó a hacerle un té. Le decía que tenía que beber todo ese té, el cual tenía un sabor bastante amargo. Y luego esa señora le pedía que la acompañara a la capilla. Y ya, estando dentro de la capilla, apagaba todas las luces. Ese lugar quedó iluminado por unas cuantas velas. Le pedía que tomara asiento en una de las bancas de en medio de ese sitio. Así que aquella señora, fiel devota de la Santa Muerte, le pedía a Camila que orara a la Santa Muerte, que le pidiera el favor, pero que no le interrumpiera, pues esa señora, quien se encontraba enfrente del altar, mencionó que entraría en un trance para poder entablar una comunicación directa con la Santa Muerte. Así Camila tomó asiento, pero en primera instancia se encontraba un tanto escéptica,
Pero aún así, por sus ganas de salir de esa patética situación en la cual se encontraba, comenzó a pedir fervientemente a la Santa Muerte en poder recuperar su vida. Camila comenzó a recordar fragmentos claves de su pasado, como recuerdos con sus padres, los tantos errores que cometió. También comenzó a tener bastante frío y calor a su vez. Sentía una fuerte jaqueca, un dolor de estómago y unas fuertes náuseas. En ese momento solo comenzó a vomitar. Sentía que el vómito era como si tuviera una textura como el lodo. Tenía un fuerte olor como gasolina o tiner. Cuando sintió una mano de huesos que sostenía su mentón y otra mano también de huesos que sostenía la frente de su rostro. Y de esa entidad que le sostenía el rostro mientras ella devolvía el estómago, escuchó que le decía: Hoy tú estás volviendo a nacer, y en ese vómito estás tirando todo el mal que tú misma te hiciste con tus acciones. Estás expulsando tus adicciones, tu sufrimiento. Estas oportunidades de renacer son para pocos, y este milagro es más para tus padres que para ti, pues ellos se hicieron devotos míos y me han pedido que te devuelva de regreso con ellos. Pero escúchame, Camila, si me defraudas, vas a saber que conmigo no se juega. Si me defraudas, vas a desear nunca haber nacido, pues este sufrimiento que has tenido no está ni cerca de lo que vivirás si no aprovechas este segundo renacer. Así Camila, consternada, dejó de escuchar esa voz y de sentir esas manos de hueso que le sostenían. Aquella señora que era la encargada de la capilla regresó del trance y prendía la luz interna. Camila veía aterrorizada que todo lo que había devuelto del estómago era una especie de lodo con gusanos, clavos y cucarachas, fragmentos astillados de hueso, que emitían un pestilente y fétido olor como a combustible y podrido. Camila se sentía muy exhausta, pero notaba que ya no tenía esa fuerte adicción a esos solventes. Notaba que ya no tenía la necesidad ni la urgencia por la ingesta de ese estupefaciente. Sentía una gran liberación, como salir de una prisión. Así lloró por horas. Más tarde, escuchó que tocaron a la puerta de esa capilla. Para el asombro total, eran los padres de Camila. Aquella señora encargada del lugar abrió, y al ver ahí a Camila, sus padres le abrazaron y le mencionaron también que, mediante un sueño, la Santa Muerte, a quienes ya eran adeptos, les había dicho que ahí le encontrarían. Así agradecían el milagro con una ofrenda. Camila regresó con su familia. También al tiempo se hacía devota a la niña blanca, pero la actitud de esa joven a partir de ese momento fue totalmente diferente. Era bastante agradecida, pues después de salir del infierno podía apreciar incluso los pequeños detalles en los cuales jamás había sido agradecida. Cosas tan simples como tener una cama, un techo, un plato de comida. También la verdad es que le daba un tanto de miedo que la Santa Muerte
cumpliera esa advertencia que le había hecho. La Santa Muerte y el militar. Había un militar de nombre Hugo, mismo militar que se unió al ejército, ya que su hermano mayor había caído en las drogas, alcoholismo y en la vida criminal, y su hermano mayor, después de tocar fondo y tratar de salir de todos los vicios, y ya habiendo tratado de salir con apoyo de anexos, de clínicas de rehabilitación, incluso volviéndose cristiano, por cuestiones del azar y del destino, se topó con la Santa Muerte, misma que un amigo se la presentó y le afirmaba que era una entidad sumamente milagrosa y que la Santa le haría el milagro en quitarle las adicciones. Y no solo eso, le haría una gran cantidad de milagros y favores, que le tenía que servir a la señora, y la señora sería recíproca con él, y que le pidiera con fe y devoción, y ella respondería a esa desesperada petición. Así era que el hermano de Hugo comenzó a adorar a la Santa Muerte y logró salir en su totalidad de sus adicciones. Y su hermano le inculcó la adoración hacia la Santa Muerte. Y así se dio que Hugo creció adorándole y siendo un gran devoto de la Niña Blanca. Pero Hugo no quería repetir la historia de adicciones, la cual había sufrido su hermano, pero en el barrio en el cual vivía era complicado, ya que había bastante pandillerismo y delincuencia. Y la madre de Hugo le propuso unirse al ejército para tratar de hacer una carrera o una vida de bien desde joven. Así fue que Hugo ingresó al ejército y se convirtió en un militar. Sobresalía por ser bastante disciplinado y efectivo. Hugo amaba esa vida en el ejército. Era algo que le apasionaba y a su vez seguía rezándole a la Santa Muerte. Siempre portaba una medalla de la Santa Muerte, pues él se encomendaba bastante y le agradecía a su señora por todas las misiones en las cuales le había hecho llegar con vida, incluso cuando parecían imposibles. Ese militar siempre portaba esa medalla de plata de la Santa Muerte en el cuello. Y siempre, antes de cada misión, ese militar le rezaba a su señora para que la Santísima Muerte le cuidara y le ayudara en sus peligrosas tareas. También, al igual, al final de cada misión, siempre le agradecía con mucha devoción. Un día le informaron que tendría una misión en la cual se adentraría en medio de una zona desolada, entre cerros y espesa maleza, pues tenían reportes de grupos del crimen que se dedicaban a fabricar sustancias ilícitas, adentrados en la espesa sierra con laboratorios clandestinos, y que el grupo de inteligencia del ejército ya tenía localizadas las coordenadas de un par de esos laboratorios del crimen. Así era que Hugo se mentalizó a que seguían días complicados, pues siempre las misiones en las cuales se adentraban en la sierra o en la selva durante semanas o meses eran sumamente complicadas, ya que siempre era un constante peligro de tener un encuentro con algún grupo delictivo. También era bastante complicado aguantar las duras inclemencias, como ir cargando una pesada mochila durante kilómetros. Otra cosa que no ayudaba era la falta de alimentos y de agua. Literalmente eran despojados de toda comodidad alguna e incluso
Ellos aseguraban en esas misiones que desarrollaban un tipo de paranoia. Hugo, como era de esperarse, una noche antes de partir a la misión, le pedía a la Santa Muerte que le cuidara de cualquier peligro. Pero esa noche, Hugo estaba más intranquilo de lo normal, pues él tenía un presentimiento bastante fuerte sobre algo malo. Era un presentimiento que no había sentido en misiones anteriores. Y justo por ese presentimiento, el cual le tenía intranquilo, decidió pedirle a la Santa Muerte como favor especial que protegiera a todo el batallón y que les diera la oportunidad a todos sus compañeros que irían a la misión de poder regresar sanos y salvos. Esa noche no podía dormir, pues ese sentimiento de intranquilidad lo tenía pensativo, hasta que ya muy tarde, serían las 4 de la mañana aproximadamente, por el cansancio acumulado, por fin pudo dormir. Una vez que ya había entrado a ese profundo sueño, tenía un tipo de pesadilla inquietante, en el cual se encontraba en un combate con armas de fuego contra un grupo delictivo, y en ese combate de armas de fuego veía a una joven pálida como la nieve, con la piel pegada al hueso, los pómulos totalmente sumidos. Esa esquelética mujer caminaba tranquila entre los disparos, sin inmutarse en lo más mínimo, y se acercaba a Hugo, y en ese sueño bastante bizarro, el cual tenía ese militar, esa joven mujer de aspecto esquelético, se le acercó y le decía: Yo protegeré a tus compañeros. Tú, Hugo, sé que me quieres bastante y me eres leal, pero hoy me has pedido proteger a tu grupo, y así será si me muestran al menos un poco de respeto. Los pondré a prueba y sabré si son capaces de ganarse el favor de la Santa Muerte. Pero para ese punto del sueño que tenía ese militar, sentía que recibía un disparo impactando su cabeza. Despertó abruptamente y sumamente asustado, sudando y bastante agitado. Justo despertó a la hora a la cual tenían que prepararse para partir, a las 6 de la mañana. Así se alistó, y conforme al reglamento lo solicitaba, partieron a la misión, Hugo y todo su grupo. Al arribar, caminaban por horas y un par de días, hasta el primer punto que se les había marcado. Esos militares encontraron un laboratorio escondido entre la sierra. Con cautela y sin ser percibidos, comenzaron a analizar ese sitio para realizar una emboscada, pues ese laboratorio era fuertemente custodiado por sicarios y gatilleros del grupo criminal. Era así que hacían una estrategia y, flanqueando todos los puntos, comenzaron con un ataque sumamente efectivo, abatiendo al grupo criminal y neutralizándolo, eliminando a cada persona que se encontraba en ese laboratorio clandestino en medio de la sierra. En ese sitio encontraron muchas cosas, como maletas con dinero, armas, una gran cantidad de sustancias ilícitas, botellas de alcohol, entre otras cosas de valor. Se hizo la quema de todas las sustancias ilícitas y en general de ese laboratorio se realizó el procedimiento del manual. Pero esos militares decidieron quedarse con el dinero sin reportarlo. También tomaron las botellas de alcohol y la joyería de oro de los miembros contrarios abatidos, algunos víveres como comidas, también algunas armas. Hugo se encontraba un tanto feliz y agradecido a su señora,
la Santísima Muerte, pues ningún miembro de su grupo había tenido ninguna herida y había sido una operación bastante efectiva y limpia. Los militares, mientras seguían buscando en ese lugar, en ese laboratorio, veían que ese sitio tenía un altar a la Santa Muerte, pues aparentemente algunos de esos criminales eran adeptos a la Niña Blanca. Hugo, al percatarse de eso, se inclinaba justo enfrente de ese altar y agradecía con bastante fe y devoción el milagro por haber salido con vida de ese sitio, igual que todos sus compañeros militares. Pero algunos de sus compañeros soldados solo se burlaban de Hugo y le decían que ese culto era para malandros, gente criminal, gente delincuente, como esos criminales que habían abatido. Pero Hugo les decía que no, que la Santa Muerte había sacado del vicio de las drogas a su hermano y que incluso él le había pedido por la integridad de todos y que no se metieran con la señora, que le mostraran respeto y que esa misión sería exitosa. Pero sus compañeros decidieron molestarle y hacer caso omiso. Incluso era divertido para esos militares ver cómo Hugo se enojaba al ver que hablaran mal de su señora. Era así que varios de esos militares comenzaron a hacer mofa de la frustración de la creencia de Hugo. Llegaron a tanto que le quitaron la cabeza a esa figura de la Santa Muerte. Comenzaron a jugar fútbol con ese cráneo con abundante cabello. Otros miembros orinaban directamente al altar. Algunos otros sacaban ese esqueleto, le arrastraban por el suelo, pateándole y escupiéndole. Incluso unos disparándole, y se divertían con esas acciones. Hugo se encontraba sumamente afligido, pues recordaba ese sueño en el cual la santa le decía que los pondría a prueba para saber si eran dignos de sus favores. Ese militar, para ese punto, él bien sabía que la Niña Blanca buscaría un castigo ejemplar para esa flotilla de militares. Al final, ese laboratorio se quemó en su totalidad. También ese altar de la Santa Muerte. Hugo, solo con lágrimas en los ojos, por la rabia que había sentido, decía: no saben lo que acaban de hacer. Condenaron a todo el batallón a su fracaso y sufrimiento. Solo algunos que no se metieron con ella, tal vez sobrevivan. Ustedes ya están condenados, malnacidos. Hugo sabía que algo bastante malo sucedería. Sin embargo, él le pedía perdón a su señora y también lamentaba haber pedido ese enorme favor en considerar a sus compañeros como merecedores del favor de la Niña Blanca. Y así comenzaron a desplazarse al segundo objetivo, que también era otro laboratorio. Al igual también se fabricaban sustancias ilícitas. Pero comenzó a ocurrir algo extraño, pues varios militares comenzaron a tener un fuerte malestar de estómago, aparentemente por agua que habían bebido de un río, que posiblemente estaba contaminada por los químicos que vertían de los laboratorios. Otros militares comenzaron a tener un fuerte insomnio por aterradores sueños, donde veían una calavera que les amenazaba por burlarse de ella. Otros simplemente se sentían sumamente cansados y sin fuerza de nada. Era así que ese grupo se veía diezmado. Parecía que les había caído una maldición.
Decidieron establecerse en un lugar fijo, ya que había varios que incluso no podían caminar. Otros tenían fiebre. Otros de la nada comenzaron a tener pensamientos en simplemente ya no querer vivir. Uno de los militares que más se había burlado de la Santa Muerte, esa noche, mientras todos descansaban, parecía que algo lo poseía, y ya en la oscuridad, en la madrugada, se desplazó, tomó su rifle y comenzó a disparar a sus compañeros mientras dormían. Así que quienes lograban salir con vida rápidamente tomaron su arma y abatían a su compañero militar. Todo se había tornado una verdadera agonía, un infierno, una pesadilla, pues la mitad del batallón había perecido en el ataque de ese militar, y otros, quienes habían logrado sobrevivir, se encontraban enfermos. Era claro que esa misión no podía continuar y ser exitosa. Esa misión para ese punto ya era fallida. Así que se le solicitó a la persona de radiocomunicaciones que contactara para pedir apoyo para la extracción ya de ese mermado grupo. Ese soldado así lo hizo. Pedía apoyo médico y lo solicitó con urgencia. Sin embargo, era claro que ese equipo de rescate tardaría en llegar. Ya en la noche, mientras ya habían retirado los cuerpos muertos y habían prendido una fogata, al menos para tratar de espantar los mosquitos, escucharon en un radio de uno de esos militares quienes habían muerto. Era la radio de un militar fallecido y se escuchó, percibiendo una señal, aparentemente de otro radio, cosa bastante atípica e inusual. Más, sumando que ese radio había recibido un disparo y creían que ya no funcionaba. Mientras todos se encontraban alrededor de la fogata, escuchaban una terrible risa que emitió el radio. Posteriormente, unas aterradoras palabras que decían: Hugo les advirtió que no se metieran conmigo. Yo pude ayudarlos a salir exitosos de la misión, pero decidieron burlarse de mí, quemar mi altar. No pasaron la sencilla prueba que les puse, y ahora todos aquellos quienes se burlaron saben que van a perecer en este lugar, pues nadie juega ni se mete con la Santa Muerte. Ese campamento solo se quedaba con una expresión de terror e incredulidad por parte de todos los miembros, por parte de todos los militares. Todos quienes se habían burlado de la figura de la Santa Muerte se acercaban a Hugo, tratando de que él rezara para que los perdonara. Pero Hugo mencionaba que eso ya era imposible, que su señora ya había tomado una decisión, lamentablemente, y que ni el mismo Hugo estaba a salvo porque él había pedido protección para los mismos hombres quienes la humillaron. Más tarde, sin percatarse, ya bastante noche, llegó un grupo delictivo, quienes ya sabían que aquel grupo militar iba en búsqueda del segundo laboratorio. Así fue que les emboscaron en la madrugada. Todo era caos. Hugo despertó abruptamente al escuchar los primeros disparos. Tomó su arma de fuego y comenzó a intercambiar disparos. Hugo veía que prácticamente su pelotón había desaparecido y aparentemente él ya se encontraba solo en contra de
todos los enemigos. Cuando veía a una joven delgada y sumamente pálida, caminando muy tranquila entre el fuego cruzado, justo como el sueño. Pero Hugo sabía quién era esa mujer. Esa mujer se acercó a Hugo y le decía: Márchate, no te pasará nada. Vete de este lugar. Tienes mi cobijo. Así Hugo salió corriendo, abandonando ese campamento. Posteriormente pasaron 2 días cuando el grupo de rescate encontró a Hugo en un estado deplorable y le daban la noticia de que hasta el momento habían encontrado otros 3 militares quienes también habían logrado huir de ese campamento. Esos militares que seguían con vida fueron justo quienes no se burlaron de la Santa Muerte. Esta fue la recopilación de relatos, la segunda recopilación de los mejores relatos de este año 2023. Mi nombre es Jesús G. A mí me resta desearte una mórbida